El radio es un hueso situado en la parte lateral o externa del antebrazo paralelo al cúbito. Por su morfología se trata de un hueso largo con forma de prisma y ligeramente curvo. Su extremo superior o proximal más redondeado conecta con la articulación del codo y el inferior o distal más aplanado con la articulación de la muñeca en el lado más próximo al pulgar. Presenta una curvatura externa generalmente poco pronunciada y otra interna de concavidad mirando al cúbito mucho más acentuada. Tiene una forma prismática triangular constando de 3 caras y 3 bordes. Cara anterior es casi plana, ligeramente cóncava en su parte media. En ella se encuentra el agujero nutricio del radio y se inserta el músculo flexor largo del pulgar y en su tercio inferior el pronador cuadrado. Cara posterior redondeada en su tercio superior está cubierta por el supinador corto. En el resto de su extensión es plana o ligeramente cóncava y en ella se insertan los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Cara externa convexa y redondeada en la parte superior. En ella se inserta el supinador corto. Su parte media es una superficie rugosa destinada a la inserción del pronador redondo. Su parte inferior es lisa y está en relación con los tendones de los músculos radiales externos. Borde anterior. Parte de la tuberosidad bicipital tuberositas radii formando una cresta saliente que se suaviza al llegar a la altura del agujero nutricio confundiéndose con la cara externa del hueso. Borde posterior es obtuso y difuminado sobre todo en sus extremos. Borde interno es delgado cortante casi siempre cóncavo como el cuerpo del hueso y presta inserción al ligamento interóseo. En su parte inferior se bifurca delimitando en la parte correspondiente del hueso una especie de pequeña cara triangular de vértice superior que forma parte de la articulación radiocubital inferior. En el extremo superior se observa una porción voluminosa y redondeada llamada cabeza del radio con forma de cilindro. En la parte superior se presenta una depresión en forma de cúpula llamada cavidad glenoidea del radio o fosita articular que se corresponde con el cóndilo del húmero y rodeada por una circunferencia articular. La cabeza del radio es sostenida por una porción estrecha del hueso. El cuello del radio. Debajo del cuello en la parte anterointerna del hueso se levanta una eminencia ovoidea en la cual se inserta el tendón inferior del bíceps. La tuberosidad bicipital del radio. El extremo inferior o carpiano es la parte más voluminosa del hueso. Reviste en su conjunto la forma de una pirámide cuadrangular truncada y por consiguiente presenta 6 caras. Superior, inferior o carpiana, anterior, posterior, interna y postero externa. 5 caras superior. Se confunde sin línea de demarcación claramente distinta con el cuerpo del hueso. Cara inferior triangular articular y presenta una carilla articular carpiana que se divide en 2 carillas para las articulaciones del semilunar y del escafoide facies articularis carpalis. En la parte externa de esta superficie articular se ve una robusta apófisis llamada apófisis estiloides del radio procesus estiloideus radii. Está en contacto con la piel y desciende un poco más que la apófisis estiloides del cúbito. El vértice de la apófisis estiloides del radio presta inserción al ligamento lateral externo de la articulación de la muñeca. En su base y en su borde lateral crista supraestiloidea se inserta el tendón del supinador largo. Cara anterior plana en sentido transverso y cóncava en sentido vertical. Está en relación con el músculo pronador cuadrado. Cara posterior. En la cara posterior se observan 2 canales, un tendinum musculorum extensorum, uno para los tendones del extensor propio del índice y del extensor común de los dedos, y un canal externo en el que se aloja el tendón del músculo extensor largo del pulgar separados por una pequeña prominencia llamada tubérculo dorsal del radio, tuberculum dorsale radii. Cara postero externa presenta 2 canales tendinosos interno y externo para los tendones del primer y segundo radiales externos y para los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar respectivamente. Cara interna. En ella se encuentra la cavidad sigmoidea del radio o escotadura cubital incisura ulnaris para su articulación con el cubo.